Los canadienses tienen una reputación divertida en todo el mundo. Sabemos que son un poco como los estadounidenses pero más suaves. Es la misma receta básica, pero con aproximadamente un 75% menos de armas, un toque de atención médica socializada y una pizca de aroma francés para un sabor sofisticado. Sin embargo, amigos, a pesar de que nuestros panas canadienses disfrutan de esta reputación más sensata, hay algo que se nos olvida. Sucede mucho más al norte de la frontera, y estoy seguro de que les gustaría barrerlo bajo la alfombra. Eso quedará claro al final del episodio, porque hoy estaremos explorando probablemente el caso más infame en la historia de Canadá, la historia del criador de cerdos asesino. Mientras el mundo apenas termina de intentar comprender colectivamente la extraña historia de Tiger King, el dueño de un zoológico arrestado bajo sospecha de contratar a un sicario, Canadá todavía está procesando el legado horroroso de su propio príncipe criminal de los montes. Al igual que la trágica balada de Joe Exotic, su historia está llena hasta el borde de drogas, sexo, dinero y asesinato. Sorprendentemente, el caso canadiense es mucho más extremo y nos trae una advertencia justa. Si estás comiendo carne de cerdo picada en este momento, es posible que quieras apartarla. En el centro de la historia están dos hermanos, David y Robert Picton, de Port Coquitlam, no muy lejos de Vancouver. Aquí, los hermanos y su hermana Linda eran dueños de una granja de cerdos que habían heredado de sus padres en los años 70. Sin ganas de pasar el resto de sus vidas cuidando cerdos, los hermanos decidieron vender la tierra a desarrolladores inmobiliarios, trozo a trozo, embolsando una buena suma de dinero en el proceso. Comenzaron a hacer esto a principios de la década de 1980, cuando la industria porcina sufrió un gran golpe, así que se volvió más rentable desmantelar la mayor parte de la operación. Sin duda, amigos, fue una decisión inteligente. Una sola venta de terreno les valió a los hermanos la fabulosa suma de $5 millones canadienses en la década de 1980, lo cual es mucho más que $5 millones canadienses de hoy. Para mediados de la década de 1990, habían acumulado millones de dólares en propiedades como resultado. La granja todavía estaba en funcionamiento, pero apenas ya. David y Robert tenían preocupaciones mucho más grandes que ocuparse del menguante negocio familiar. A pesar de estar a mediados de sus 40s, los dos solteros eran fiesteros masivos. Su reputación en la zona por sus estilos de vida salvajes causó mucha fricción con la ley a lo largo de los años. David, el hermano menor, tenía una boca sucia y se parecía un poco a Robin Williams, pero si Robin Williams se hubiera dedicado al tráfico de metanfetaminas en lugar de la comedia, aún así, tendrías que llamarlo el hermano guapo, porque el hermano mayor, Robert, es para darle de comer aparte. Esto se lo podemos atribuir a su monstruosa y sagrada melena, prueba de que podría ser millonario sobre el papel, y, aún así, parecer que robas carritos de compras para vender el metal. Las desgracias de Robert no terminaban con su peinado. También era conocido por llevar consigo el insoportable hedor del estiércol de las ovejas. Esto se debía en parte a que a Robert le tocaba hacerse cargo de lo que quedaba del negocio ganadero, al que se dedicaba por las tardes después de chambear en trabajos de bajo nivel en los nuevos negocios de David durante el día. A pesar de vestirse como el líder de una pandilla de motociclistas, David era en realidad un empresario completamente legítimo. Tenía varios proyectos en marcha durante los años 80 y 90, principalmente en la industria de la tierra vegetal y la demolición de salvamento. También era famoso por ser paranoico y siempre viajaba con su fiel pastor alemán a su lado. Las peculiaridades de los hermanos probablemente se remonten a su problemática crianza. Louise Picton, la matriarca de la familia, era famosamente dura con ellos. Obligaba a los niños a trabajar largas jornadas en la granja desde temprana edad. Si se negaban o se portaban mal, los rociaba con una manguera como castigo. Ese trauma podría explicar la aversión arraigada de Robert a las duchas. Probablemente, él fue quien recibió la mayor parte de este maltrato, ya que era un niño lento. De hecho, en la escuela tuvo que asistir a clases de educación especial después de repetir grados. A menudo les contaba a sus amigos en su vida adulta cómo sus padres le habían regalado un ternero para que lo amara y cuidara, solo para sacrificarlo luego. Cuando se sentía un poco abrumado por todas estas atrocidades, el joven Robert se metía dentro de un cadáver de cerdo vaciado para esconderse. De nuevo, probablemente eso no ayudaba mucho con el hedor. Como ven, la vida no fue exactamente fácil creciendo en la granja de cerdos Picton. El control dominante de su madre persistió hasta que los hermanos estaban bien entrados en sus 20s. Fue entonces cuando heredaron la propiedad completa del negocio. Su padre murió en 1977 y su madre solo 2 años después. Con un saco de dinero cada uno,
y una carga de disfunción social sobre sus hombros, los niños Picton continuaron llevando vidas bastante coloridas. En 1996, David y Robert decidieron compartir parte de su riqueza con la comunidad. Presentaron una solicitud para su propia organización sin fines de lucro llamada la Sociedad del Palacio del Cerdito Divertido. En la solicitud, escribieron que su plan era el siguiente: organizar, coordinar, administrar y llevar a cabo eventos especiales, funciones, bailes, espectáculos y exhibiciones en nombre de organizaciones de servicio, organizaciones deportivas y otros grupos valiosos. Suena encantador, ¿verdad, amigos? Entonces, ¿qué tipo de eventos de recaudación de fondos benéficos organizaban? ¿Torneos deportivos? ¿Subastas de caridad? ¿Picnics comunitarios? En realidad no. Las actividades filantrópicas de los Picton eran un poco más subidas de tono que eso. Estamos hablando de fiestas llenas de drogas, prostitutas y Hells Angels, todo en beneficio de la comunidad, por supuesto. Además, si tuvieras la suficiente estupidez para aceptar una invitación a una de estas fiestas, te encontrarías con que el palacio no era tan lujoso como el de Buckingham. Los terrenos alrededor de los edificios de la granja estaban llenos de vehículos en ruinas y montones de escombros de los negocios de demolición de David. Al pasar por la puerta principal, habrías visto un encantador letrero colgado en ella, afirmando que la propiedad estaba custodiada por un pitbull infectado con el VIH, refiriéndose a la raza de perros y no al rapero. Esto fue solo una pequeña y enferma broma por parte de los dueños, pero estableció un tono amenazante que combinaba perfectamente con las fiestas en su interior. Luego, caminarías por el barro hacia un matadero convertido, donde cientos de rebeldes se reunían regularmente para lo que llamaban eventos comunitarios. Se informó que estos eventos, a menudo, terminaban en violencia, metanfetaminas y pandillas de motociclistas. Un asistente no identificado a una de las fiestas le dijo una vez a la televisión canadiense: "En realidad, he tenido que llevar a amigos a salas de emergencia porque fueron al bus can después de dejar el bar. Un amigo mío miró mal a una chica y terminó siendo golpeado tan mal que los porteros lo recogieron y lo golpearon más mientras lo echaban por la puerta, tirándolo en la acera afuera. Me dijeron que bus can es un modismo canadiense para un bar sombrío o ilegal, y no hay muchos más sombríos que este". Cuando la ciudad intervino para tratar de cerrar las fiestas por venta ilegal de licor, los hermanos reafirmaron que estaban recaudando dinero para la comunidad. No pueden impedirnos tener nuestras fiestas de drogas y sexo. Piensen en los niños. Curiosamente, algunos en la comunidad parecían estar de acuerdo, aunque la mayoría de las personas se quejaban de las fiestas ruidosas con hasta 1,700 invitados. Varios residentes de larga data dijeron a los periódicos que los hermanos Picton eran trabajadores y generosos y donaban mucho dinero a causas benéficas en la ciudad. Aunque esto compense algo todo el ruido y el abuso de sustancias, había cosas sucediendo detrás de escena que estoy seguro de que incluso los vecinos más tolerantes no aprobarían. Es evidente que no todos son buenos tiempos en el Palacio del Cerdito. La idea de altruismo de David y Robert resultó ser la venta ilegal de whisky a motociclistas y trabajadoras sexuales, lo que atrajo la atención irritada de la ley como resultado. Pero te sorprendería cuánto estaba dispuesta la policía local a pasar por alto. Un ejemplo es el arresto de Robert en 1997. No era un secreto que el hermano mayor era un gran fanático de buscar prostitutas. 2 veces por semana transportaba un camión lleno de barriles de desechos a una planta de procesamiento en el lado este inferior de Vancouver, donde los empleados se referían a él como el hombre del cerdo. El área es una de las más desfavorecidas de Canadá, que durante un tiempo tuvo las peores tasas de VIH de América del Norte. Las drogas y la prostitución eran moneda corriente, lo que lo convertía en un patio de recreo perfecto para alguien como Rob. Como visitante habitual del área, recogía prostitutas. En otras ocasiones, sus amigos de pandillas de motociclistas las llevaban a las fiestas. Se necesita un alma desesperada para aceptar la invitación de un tipo extraño, maloliente y con melenas para ir a su matadero. Por eso Robert solía buscar mujeres con problemas de adicciones. El Palacio de los Cerditos se hizo conocido como un lugar para conseguir una solución fácil, incluso si eso implicaba un riesgo considerable para tu seguridad. Una mujer que vivió para lamentar su visita le dijo a un reportero: "La granja es lo peor de lo peor, un agujero infernal. Puedes decirle a alguien que no vaya, pero si son adictos, la adicción supera los sentidos". La policía había sabido de la granja durante algún tiempo, pero nada cambió. Un fin de semana en 1997, una mujer llamada Wendy Lynn Eistetter cayó en esa trampa exacta. En ese momento, ella trabajaba como trabajadora sexual en el lado este inferior de Vancouver y luchaba con el abuso de sustancias.
Robert se detuvo junto a ella en el camino de regreso de la planta y le hizo la oferta habitual de drogas, fiesta y un lugar para dormir. Ella aceptó su oferta y subió al auto. De regreso en la granja, los dos durmieron juntos antes de que Robert comenzara a actuar de manera extraña. Sacó unas esposas y las forzó en el brazo izquierdo de Wendy. Ella sabiamente decidió no participar en este juego y apartó a Robert. En respuesta, él sacó un cuchillo y apuñaló a Wendy en el estómago. Las cosas se complicaron rápidamente. Aunque ella no era una víctima débil, logró agarrar el cuchillo de su atacante y apuñalarlo antes de escapar. Un conductor la encontró más tarde esa noche en la autopista cercana, la recogió y la llevó al hospital. Cuando llegó, la policía ya estaba allí investigando otro apuñalamiento. Fue una coincidencia bastante curiosa. Resulta que Robert la había precedido y estaba siendo tratado por su propia herida en la sala de emergencias. Le había dicho a las autoridades que una mujer autoestopista había intentado robarlo. La policía tomó la declaración contradictoria de Wendy, pero ella aún estaba bajo los efectos de la droga, por lo que no era muy coherente. Esto significaba que tenían razones obvias para cuestionar su historia, pero pronto se respaldó con algunas pruebas concretas. Cualquier duda sobre quién inició los apuñalamientos se disipó cuando encontraron las llaves de las esposas en el bolsillo de Robert y éstas encajaron con el grillete que colgaba de la muñeca de Wendy. Con eso, Robert Pickton fue arrestado y acusado de intento de asesinato. Los oficiales recolectaron su ropa y botas como evidencia, y una vez que se recuperó, lo llevaron a la cárcel. Cuando tu víctima esposada aparece en el mismo hospital y tienes la llave en tu bolsillo, estás jodido, usando la terminología legal. Pero desafortunadamente, no, ya que Wendy era una adicta conocida y estaba drogada en el momento del ataque. La fiscalía decidió que su testimonio no sería lo suficientemente confiable para obtener una condena. El 27 de enero de 1998, los cargos fueron suspendidos indefinidamente y Robert Pickton fue liberado. Y las fiestas del Palacio del Cerdito continuaron, trayendo alegría y prosperidad a la comunidad durante años. Pero eso no fue el final de los problemas del palacio con la ley. Por alguna razón, la policía se mostró reacia a dejar que estos humanitarios montañeses continuaran con su recaudación de fondos en paz. Todo por algunos apuñalamientos y golpizas brutales. En el año 2000 lograron arruinar la fiesta de una vez por todas y el Palacio del Cerdito cerró. Aunque no pudieron realizar eventos legalmente allí, los hermanos continuaron usando el lugar como su base de operaciones. Del mismo modo, los rumores seguían circulando sobre sucesos extraños en la granja y nunca perdió su peligrosa reputación entre las trabajadoras sexuales de Vancouver. Varios visitantes de la granja comenzaron a notar cosas extrañas que sugerían que podría haber algo de verdad en los rumores. En 1999, una amiga cercana de los Pickton pensó haber visto ropa ensangrentada de mujer en bolsas detrás de un remolque, junto con tarjetas de identificación aborígenes descartadas. Informó lo que vio a Bill Hiscox, un trabajador de salvamento empleado por los Pickton, y él a su vez fue a la policía. De todos modos, le dijeron que su informe legalmente solo era un rumor, ya que era información de segunda mano. Para obtener una orden necesitaban algo más tangible. Bueno, si quieren algo tangible, ¿qué tal esto? Más tarde ese año, la policía recibió una denuncia anónima que les decía que una mujer llamada Lynn Ellingsen había ido a la granja y había visto el cuerpo de una mujer colgando de un gancho en el matadero. Sin embargo, cuando la policía la interrogó, ella negó vehementemente haber visto algo. Debo agregar que Lynn era una madre soltera luchando por sobrevivir que dependía de Robert Pickton para que le suministrara drogas. A pesar de eso, la policía llevó sus preocupaciones a Robert, quien accedió a permitirles buscar en la granja, pero los oficiales decidieron pasar. Una vez más, no se hizo nada, a pesar de que ya se sospechaba fuertemente que Robert había intentado asesinar a una prostituta. La policía simplemente decidió dejarlo continuar con su negocio. Alrededor de 65 mujeres habían desaparecido de los distritos de luz roja de Vancouver desde finales de la década de 1970. Cuando las autoridades comenzaron a rastrear adecuadamente las estadísticas, era especialmente peligroso en el lado este inferior, donde Wendy Lynn Eistetter había estado trabajando en ese momento. Las cosas solo empeoraron en la década de 1990, a pesar de la demanda pública de acción.
con decenas de mujeres desapareciendo entre 1995 y 2001. A pesar de la desconcertante inacción de la policía, al menos la granja estaba en su radar. Al fin, tuvieron la oportunidad de registrarla cuando un ex empleado llamado Scott Chubb informó haber visto armas ilegales en la propiedad. El detective que lo interrogó probablemente hizo lo posible por descartarlo todo como rumores para poder irse temprano y tomar una cerveza, como es habitual en la policía de Vancouver. Pero Scott fue inflexible y logró que la Real Policía Montada de Canadá, más conocida como los Mounties, se involucrara. El 5 de febrero de 2002, llegaron a la granja, vestidos con sus ridículos uniformes rojos y empuñando palos de hockey, con osos pardos esperando para atacar. Sí, me niego a lidiar con cualquier cosa que no sean estereotipos nacionales. Fotos de ese día muestran una larga línea de autos de policía y camionetas de noticias estacionadas frente a la propiedad. Lograron encontrar algunas armas ilegales en la granja, y aunque ambos hermanos fueron arrestados, solo Robert terminó con algún cargo en su contra. No fue una sorpresa que la fiesta campirana de los montañeses tuviera algunas armas ilegales, pero eso no fue todo lo que encontraron los policías. Durante una búsqueda en el remolque de Robert, encontraron algo que sería muy interesante para los detectives que trabajaban en las desapariciones: un inhalador con receta médica con el nombre de una de las mujeres desaparecidas en un costado. Esto fue suficiente para involucrar a la investigación de mujeres desaparecidas en Columbia Británica, una empresa conjunta entre la Policía Montada y la Policía de Vancouver, fundada en 2001 para investigar todas las desapariciones. El equipo tenía muchos casos en su lista en este punto, la mayoría de ellos mujeres que apenas existían en la sociedad normal y cuyas desapariciones habían pasado casi desapercibidas, excepto por el dolor de unos pocos familiares. A medida que se revelaba una imagen más clara de lo que estaba sucediendo en la granja durante todos esos años, cualquier esperanza que aún tuvieran de un feliz reencuentro con sus seres queridos estaba a punto de desmoronarse. Por el momento, los hermanos fueron liberados después de pagar la fianza por los cargos de armas de Robert, pero él fue sometido a una estrecha vigilancia policial, probablemente debido a la apuñalada, las armas y las cosas de las mujeres desaparecidas. La granja ahora estaba acordonada como una escena del crimen, lo que significaba que todo lo que el hombre cerdo podía hacer era seguir con sus días sabiendo muy bien lo que la policía estaba a punto de descubrir. La búsqueda comenzó el 6 de febrero, solo un día después de la redada de armas de fuego. Los agentes federales entregaron el control a sus colegas del proyecto, el grupo de trabajo, quienes examinaron cada rincón de la granja en busca de pistas. La imagen que estaban pintando pronto se convertiría en algo sacado directamente de una película de terror. Su descubrimiento comenzó con un par de tarjetas de identificación pertenecientes a dos de las mujeres desaparecidas. Estas fueron encontradas en el remolque de Robert junto con jeringas usadas que contenían una sustancia azul misteriosa. También había prendas de vestir, joyas y maquillaje esparcidos. Las pruebas de ADN tomarían tiempo, pero era seguro asumir que no eran propiedad del sujeto, a menos que tuviera una carrera de drag en ciernes que pasó desapercibida para la ley. La teoría de la reina del drag montañesa fue completamente desacreditada con el siguiente descubrimiento. En un congelador ubicado en el taller de Robert, los oficiales encontraron las cabezas, manos y pies cercenados de dos mujeres. Estas eran Serena Abbotsway y Mona Wilson. Su asesino apenas había intentado ocultar los crímenes. El 22 de febrero, Robert Picton fue arrestado una vez más y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Lo llevaron a la cárcel y lo mantuvieron sin derecho a fianza mientras la policía investigaba la magnitud de sus crímenes. Quedaron muchas preguntas sin respuesta después de la búsqueda preliminar, después de todo. Una de las preguntas destacadas es el misterio de la pistola consolador. Sí, escuchaste correctamente. ¿Por qué las autoridades encontraron un revólver calibre 22 con un consolador sobre el cañón y una bala disparada a través de él? Picton afirmaría más tarde que improvisó el dispositivo como un silenciador casero. Una idea genial para la próxima película de James Bond, si algún guionista está escuchando. Sin embargo, lo más importante era tratar de determinar cuántas víctimas debían buscar en la granja, y la policía ideó un plan ingenioso. Enviaron a un detective encubierto a la cárcel para compartir celda con Picton y ver si revelaba algún detalle. Dado lo que sabemos sobre la higiene personal del asesino, espero que el oficial haya sido elogiado por su valentía. Como mencionamos antes, Robert no era el más brillante.
Su hermano lo describió como excesivamente confiado e ingenuo, así que el truco de la policía funcionó a la perfección. Picton compartió con gusto detalles de sus crímenes con su nuevo compañero de celda, incluso disfrutando de ser el centro de atención. Robert contaba alegremente historias sobre sus recuerdos de asesinato, lo que ayudó a identificar a algunas de las víctimas. En su mente, estaba destinado a convertirse en una gran celebridad cuando se hiciera público. Su único lamento era que se había descuidado en sus crímenes y no pudo alcanzar un número redondo en su recuento de asesinatos. En cuanto al número total de asesinatos que logró cometer, Robert se jactaba: «Tengo un cargo de asesinato y otros 48 más por venir. ¡Whoopee!». Ahora, el desafío para los investigadores era encontrar pruebas físicas para poder imputar cada uno de esos cargos de asesinato al asesino boquiabierto. Sí, le he dado otro apodo. Excavaron los patios, revisaron todas las habitaciones e incluso desmantelaron los edificios. A lo largo del proceso, se encontraron efectos personales de docenas de víctimas. Se trajeron cintas transportadoras y otras máquinas para ayudar a clasificar la tierra y los escombros dejados por el negocio de salvamento. En total, se tamizaron 383.000 pies cúbicos de material en busca de pruebas, convirtiendo a la granja en el escenario del crimen más grande en la historia de Canadá. No me sorprendería si también se encontraran la mayor cantidad de fragmentos de evidencia individual. En total, hubo 600.000 exposiciones separadas y 2.000 muestras de ADN. Esto se debió principalmente a que Picton no había enterrado a sus víctimas completas. Se cree que desmembró los cuerpos antes de pasar las piezas por una picadora de carne y arrojar lo que quedaba a los cerdos. Sorprendentemente, esa no es la parte más espantosa. En 2004, los investigadores informaron que algunos restos humanos molidos podrían haber sido vendidos al público mezclados con carne de cerdo. Una vez que se recuperaron las muestras, comenzó la parte difícil. Los antropólogos forenses se enfrentaron a la tarea de clasificar todas esas miles de pequeñas piezas de hueso, cabello y dientes para tratar de determinar a quiénes pertenecían exactamente. No fue una tarea fácil, ya que algunas de las muestras estaban muy descompuestas debido tanto al tiempo que habían estado allí como al método de desecho. Sin embargo, algunas estaban más intactas y proporcionaban una visión más profunda de los métodos enfermos de Robert. Había cortado los cráneos de algunas víctimas y colocado sus manos y pies en su interior, amigo. Se les pidió a las familias de las mujeres desaparecidas en Vancouver que proporcionaran muestras de ADN para facilitar el proceso. Sin embargo, lamentablemente, algunas de las mujeres no tenían parientes a quienes contactar. Un toxicólogo forense pudo determinar que muchas de las víctimas habían consumido drogas cuando murieron, tanto de prescripción como ilícitas. Esto se respaldó por las jeringas y otros utensilios para drogas encontrados en el remolque de Robert. Este proceso continuó hasta noviembre, y con cada nueva identificación positiva, a Robert se le imputaban nuevos cargos de asesinato. El 2 de abril, fue acusado de las muertes de Jacob MacDonald, Heather Bottomley y Diane Rock. El 9 de abril, de Andrea Josbury y Brenda Wolf. Al día siguiente, en septiembre, de Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark y Jennifer Ferminger. En octubre, de Tanya Holick, Sherry Irving, Inger Hall y Heather Chinook. Estas fueron las 15 víctimas por las que oficialmente se acusó a Robert al final de 2002. No eran las 49 completas que él afirmaba haber matado, pero era un comienzo. En esta época, Lynn Ellingson se presentó para revelar que en realidad había visto ese cuerpo colgado en el matadero en 1999 y ahora quería contar la verdad. Esperamos que alguien le haya dado una medalla. Si hubiera hablado antes, o si la policía simplemente hubiera registrado la maldita granja, se habrían salvado las vidas de 10 mujeres. Un acontecimiento del pasado también resurgió cuando los agentes volvieron a examinar el pequeño asunto del asesinato fallido de Robert en 1998. Como mencioné, su ropa y botas de ese día fueron confiscadas, y cuando las recuperaron del almacenamiento en 2004, los analistas forenses pudieron encontrar coincidencias con muestras encontradas en 2 mujeres desaparecidas más. Estas se sumaron al nuevo conjunto de cargos presentados contra Picton en 2005. Por los asesinatos de Andrea Borhaven, Marie Frey, Tiffany Drew, Cara Ellis, Deborah Lynn Jones, Kerry Koski, Sarah Debris,
Angela Jardine, Wendy Crawford, Cynthia Felix y Diane Melnick, además de una última mujer no identificada. El número total de cargos de asesinato ahora era de 27, aunque la policía estaba totalmente convencida de que él había hablado sinceramente acerca de sus 49 víctimas en total. No pudieron encontrar pruebas concluyentes para el resto. Ya habían gastado más de $70 millones solo para llegar hasta allí. Se cree que su carrera asesina podría haberse extendido durante décadas. Sin embargo, todos los casos confirmados ocurrieron entre 1995 y 2001. Es posible que no hayan logrado probar todo lo que querían, pero incluso uno de estos cargos habría sido suficiente para permitir a los fiscales buscar la máxima condena posible. Con 27 cargos restantes, se prepararon para enjuiciar al asesino de la granja de cerdos. Comenzó en la Corte Suprema de Columbia Británica el 30 de enero de 2006. Robert Pickton se declaró inocente de cada una de las 27 acusaciones en su contra, lo que significaba que todo el caso iría a juicio al año siguiente. En caso de que no estés familiarizado con todo este tema de crimen y castigo, 27 asesinatos en realidad es bastante alto. Si todas las acusaciones se hubieran escuchado en el mismo juicio, el jurado habría dejado de lado sus propias vidas durante aproximadamente 2 años solo para participar. Y no es como en los dramas televisivos de la corte. El deber de un jurado real está lleno de tanta tediosidad que 2 años de ello volverían loca a cualquier persona razonable. A lo largo de 2006, el juez fue reduciendo las acusaciones y las pruebas para que fueran más manejables. Al final, se decidió que el primer juicio seguiría adelante solo con las 6 acusaciones más fuertes. El caso de la Jane Doe sin identificar fue completamente desestimado. Las 6 acusaciones restantes eran los asesinatos de Wilson, Abbotsway, Papin, Wolf, Frey y Josbury. Cuando comenzó la parte principal del juicio, el 22 de enero de 2007, el jurado escuchó cómo Pickton había atraído a cada una de estas mujeres a su remolque, ofreciéndoles heroína y otras drogas antes de poner fin a sus vidas y deshacerse brutalmente de sus cuerpos. Ya sabíamos que había usado un cuchillo para matar a algunas de sus víctimas, pero durante el juicio, algunos testigos revelaron detalles aún más horribles sobre sus métodos de asesinato. Scott Chubb, el tipo que llamó a la policía sobre las armas ilegales, recibió una vez un consejo de asesinato no solicitado de su jefe. Robert le dijo que una de las formas más fáciles de matar a una prostituta adicta a las drogas era inyectarle líquido lavaparabrisas en las venas, lo que explicaba la sustancia azul en las jeringas. Otro testigo reveló cómo Pickton se jactaba de estrangular a sus víctimas hasta la muerte. Las ataba, las mataba y luego las procesaba como si estuviera siguiendo instrucciones para el ganado. Esto significaba drenar la sangre de los cuerpos, extraer los órganos y arrojar los restos a los corrales de cerdos. Claramente, la lengua del maníaco se había soltado con los años a medida que se volvía más confiado en sus crímenes. Sus comportamientos también habían cambiado a lo largo de los años. Pickton se había vuelto cada vez más audaz a medida que su carrera de asesino maduraba, con solo un asesinato confirmado en 1995 y 7 en 2001. Todo esto eran solo acusaciones en este punto, por supuesto, pero seguramente una condena era inevitable, ¿verdad? Bueno, el 9 de diciembre de 2007, el jurado emitió su veredicto de no culpable de asesinato en primer grado, pero 100% culpable de asesinato en segundo grado. Permíteme explicar para aquellos que no están familiarizados con la ley, la diferencia entre estos dos tipos de asesinato es la intención. Si planeas matar a alguien de antemano o lo haces como parte de otro delito, como secuestro, se considera asesinato en primer grado en Canadá. Si matas intencionalmente a alguien en el calor del momento, eso es asesinato en segundo grado. Seguramente, dadas todas las cosas que he dicho hasta ahora, el jurado debe haber cometido un error. Quiero decir, si el tipo se jactó con sus amigos sobre sus métodos de asesinato favoritos, tienes que asumir que hubo mucha premeditación en los crímenes. Pero recuerda, Pickton no estaba corto de dinero, tenía suficiente para contar con un buen equipo legal de su lado. Su defensa se encargó de desmontar las pruebas de la acusación retratando al pobre Robert como un tonto manipulado en su confesión por la despiadada policía. Es lo que me gusta llamar la defensa de Forrest Gump. Su abogado principal, Adrian Brooks, repitió durante el argumento final que Robert no era la herramienta más afilada en el matadero. Se llamaron a varios testigos para probar esto.
con el objetivo de desacreditar la confesión de Robert mismo. Así que vamos a hablar de las numerosas pruebas. Uno de sus vecinos testificó que era medio atrasado y no tan inteligente como la mayoría de nosotros. Su ex cuñada le dijo al tribunal que a menudo le costaba seguir los chistes y las conversaciones complejas. Brooks continuó atacando la inteligencia de su cliente una y otra vez, antes de afirmar que no se podían confiar en las pruebas de video de sus confesiones en la cárcel. Parafraseando a Johnny Cochran, si el hombre es un tonto, debes absolverlo. Usando un cartel, mostró las similitudes entre lo que los investigadores le dijeron a Pickton el día de su arresto y lo que él dijo en la celda al día siguiente. Había algunas similitudes notables que la defensa afirmó que eran evidencia de que este sencillo e ingenuo muchacho solo estaba repitiendo lo que los detectives lo habían acusado. Aparentemente, estaba tan preocupado por su granja y su familia que el maníaco de la melena estaba dispuesto a confesar cualquier cosa solo para que la investigación desapareciera. Pobrecito. Entonces, si ese fuera el caso, ¿qué tenían que decir sobre todos los restos humanos? Si lo resumimos, básicamente estaban diciendo que, en una granja tan ocupada, un hombre como Robert Pickton no podría haberlo hecho solo. Estaba asumiendo la culpa por uno o más cómplices que incluso podrían haberlo presionado para participar o asumir la culpa. Fue suficiente para convencer al jurado de rebajar la condena por asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado, pero el juez aún parecía bastante convencido de la malicia de Pickton. Impuso una sentencia adecuadamente severa, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Esa es la pena máxima absoluta posible bajo la ley canadiense. En los próximos años, el equipo de defensa de Pickton presentaría apelaciones hasta la Corte Suprema de Canadá, pero ninguna de ellas tuvo éxito. En cuanto a los otros cargos de asesinato pendientes, fueron increíblemente abandonados. Se dictaminó que perseguirlos en juicio no era necesario, ya que cualquier condena no resultaría en un aumento en la sentencia de Robert. Muchas de las familias estaban comprensiblemente indignadas y uno se pregunta si las víctimas hubieran sido de orígenes menos desfavorecidos, ¿sus muertes hubieran quedado sin respuesta así? Diría que es una suposición bastante acertada, dado cuánto la policía ya había fallado a las víctimas hasta este punto. El jefe de la policía de Vancouver, Doug Lepard, emitió una disculpa pública por el tiempo que les tomó darse cuenta de lo que sucedía en el Palacio del Cerdito. Dijo: desearía que las diversas agencias involucradas hubieran podido hacerlo mejor de muchas maneras, y desearía que se hubieran salvado más vidas. Así que de mi parte, y en representación del Departamento de Policía de Vancouver y de todos los hombres y mujeres que trabajaron en la investigación, quiero decirles a las familias cuánto lamentamos sus pérdidas y que no hayamos atrapado a este monstruo antes. ¿Cómo falló la policía en dar seguimiento a una apuñalada y los informes de mujeres colgadas en el matadero? Bueno, como mencioné antes, muchas de las mujeres que desaparecieron eran indígenas canadienses y la mayoría trabajaba como prostitutas. Ya eran bastante invisibles para la sociedad antes de desaparecer. Una mujer llamada Sherry Rail ni siquiera fue reportada como desaparecida hasta 3 años después de su desaparición en 1984. Desde 1991, la gente de Vancouver había estado exigiendo que la policía hiciera más para combatir las desapariciones, comenzando con la marcha conmemorativa del Día de la Mujer. La policía disolvió su primer equipo de tarea para combatir el problema en 1989 y básicamente le dijeron al público enfadado que no había evidencia de acción criminal y que las mujeres probablemente simplemente se habían mudado a otro lugar. Cuando muchas de las mujeres desaparecidas estaban solas en el mundo, era difícil desmentir eso. Cuando Pickton intensificó sus actividades criminales en los años 90, los rumores circulaban entre las trabajadoras sexuales de Lower East Side de que había un asesino en serie suelto. Las mujeres decidieron organizarse en parejas y transmitirse advertencias sobre clientes violentos. Incluso cuando eran victimizadas, rara vez confiaban lo suficiente en la policía como para denunciar las agresiones y robos que sufrían regularmente. Sus problemas para recibir atención y respeto adecuados por parte de las autoridades no se detuvieron ni siquiera después de la muerte. La familia de Georgia Papin afirmó que el Departamento de Servicios a las Víctimas los discriminó, negándoles comidas y boletos de autobús durante el juicio. Lo peor fue que no se les informó que escucharían una descripción traumática de la muerte de Georgina
hasta que ya estaban entrando a la sala del tribunal. Más tarde, la familia de Cara Ellis reveló que solo les habían entregado una parte de sus restos y tuvieron que luchar durante 3 años para obtener el resto. Si piensas que todo esto suena completamente terrible, no estás solo. Se establecieron 2 investigaciones separadas en respuesta al caso. En 2016, el gobierno nacional inició una investigación sobre el trato de los casos de personas desaparecidas que involucraban a mujeres y niñas indígenas. 4 años antes, el gobierno regional de Columbia Británica descubrió que los prejuicios de sus fuerzas policiales contra las trabajadoras sexuales habían llevado a una tragedia de proporciones épicas. Establecieron una rama separada de la fuerza policial dedicada a los casos de personas desaparecidas como resultado. La irónica atrocidad de todo esto es que, debido a sus vidas marginadas, las palabras de estas mujeres no podían ser consideradas como pruebas en el tribunal, pero sus huesos podían. Si eras una mujer en riesgo que trabaja en el lado inferior, la única oportunidad que realmente tenías de que tu historia fuera escuchada era si ya había llegado a su fin. Pero no podemos terminar así. No quiero que pases el día llorando. ¿Qué tal un poco de teoría de conspiración para aliviar la tensión? Para esto, volvamos a algo que dijo el abogado defensor de Robert. Parece un poco extraño que los restos de 27 mujeres pudieran estar esparcidos en una granja ocupada, sin que nadie estuviera involucrado. Esta era también la base del negocio de David. Después de todo, ambos hermanos vivían allí. A pesar de ser el hermano mayor, Robert era en gran medida subordinado a David. Dave era el más inteligente de los dos y generalmente ordenaba a su hermano mayor. Como dijo Audrey Stefanuk, testigo del tribunal que llamó a Robert atrasado, Willie era el trabajador o el esclavo, y Dave era el jefe. Algunos amigos de los dos incluso dijeron que el hermano menor dictaba cuándo el carnicero se iba a la cama. A pesar de todo eso, David ni siquiera fue llamado a declarar en el juicio, lo cual parece extremadamente extraño. Varias familias de las víctimas afirmaron que no había forma de que él pudiera haber sido ignorante de lo que su hermano estaba haciendo. Como resultado, 9 familias presentaron demandas contra Robert Pickton en 2013, y 7 de esas demandas también mencionaron a David como codependiente, e incluso algunas culpaban a su hermana Linda, aunque ella vivía a varios kilómetros de distancia. Alrededor de la misma época, se informó que David fue visto conduciendo por el lado inferior, y las mujeres comenzaron a difundir la noticia. En los refugios para personas sin hogar y las clínicas de drogadicción se colocaron volantes de advertencia en las paredes, informando que el hermano de un asesino en serie intentaba recoger mujeres. El hombre mismo argumenta que no podría recoger a una prostituta incluso si quisiera, porque su pastor alemán odiaba a los extraños. Pero David no era ajeno a la violencia contra las mujeres. Aquellos que investigaron su pasado demuestran eso. En 1992, fue condenado por agredir sexualmente a una compañera de trabajo en un sitio de construcción. Acorraló a la mujer en un remolque y la manoseó antes de ser interrumpido por la entrada de otra persona. Supuestamente la amenazó con violarla y matarla si le contaba a alguien sobre el incidente. David solo fue multado con $1,000 y cumplió 30 días de libertad condicional como resultado de esta agresión. Básicamente, se le ordenó no contactar a la víctima, por lo que ella nunca volvió a verlo hasta unos 10 años después, cuando su rostro apareció en las noticias. Esto desencadenó un ataque de pánico. La mujer vomitó y limpió su casa impulsivamente con lejía antes de ir al hospital. En 2015, ganó su propia demanda por trauma psicológico y recibió $45,000 en compensación. No pinta una imagen muy bonita del aspirante a Hell's Angel. Y hay un detalle final de la historia que suena inquietantemente similar a gran parte de lo que hemos escuchado hoy. La mujer reveló cómo poco después de presentar su informe policial original, uno de los compañeros de trabajo de Pickton amenazó con cortarla en pedazos si se quedaba en la ciudad. Ahora viene la parte en la que rociaría mi repelente de abogados en el aire porque estoy a punto de acusar a un hombre que no ha sido declarado culpable en un tribunal. Así que todo esto es absolutamente presunto. Con eso dicho, quiero decir, vamos, su hermano con discapacidad mental asesina a 27 mujeres justo debajo de su nariz y David no se da cuenta de absolutamente nada. Nunca entra en el remolque del hermano y ve todos los bolsos y tarjetas de identificación. Nunca se pasea por el taller para tomar una cerveza del congelador de cabezas desmembradas. Nunca pregunta por la pistola de consolador.
No me molestaré en especular sobre quién podría haber estado involucrado y cómo. Estoy seguro de que eres capaz de llenar esos vacíos tú mismo. Basta con decir que parece muy poco probable que Robert fuera el único que supiera sobre sus crímenes, y estoy lejos de ser la primera persona en sugerir esto. Bill Hiscox, un antiguo empleado de David, es uno de los mayores defensores de esta teoría, e incluso va tan lejos como para sugerir un encubrimiento que involucra a oficiales de policía y funcionarios locales. Se basa en el hecho de que, según Bill, la policía rechazó su oferta de destapar el caso demasiado fácilmente. Le dijo a un reportero en 2012, «Estaba dispuesto a entrar, estaba más que dispuesto y más que feliz de hacer lo que fuera necesario para detener a este tipo. Llegué incluso a sugerir que me pusieran un micrófono, pero la policía decidió no hacerlo». Cuando se le preguntó a la oficial Lori Schenger sobre la situación, afirmó que Hiscox no estaba dispuesto a infiltrarse para ellos porque él mismo era un adicto en recuperación. Él sigue sosteniendo que eso es completamente falso y que la oficial simplemente cortó el contacto con él sin motivo alguno, alegando falsas acusaciones de hostigamiento. Entonces, ¿por qué cree que la policía querría arruinar intencionalmente la investigación? Bueno, al parecer, la conexión con la pandilla Hells Angels era más significativa de lo que muchos pensaban. Incluso algunos afirman que David Pickton mismo era miembro y que el cuerpo de un gángster asesinado estaba escondido en su propiedad. Según la versión de los eventos insinuada por Hiscox, el dinero y la influencia de la pandilla significaban que el Palacio del Cerdito y sus propietarios podrían haber tenido un poco más de poder en la ciudad de lo que cualquiera pensaba, lo suficiente como para permitir intencionalmente lo que sucedía allí. Es una teoría interesante, pero nos hemos adentrado demasiado en la especulación y prometí que no lo haría. Probablemente sea suficiente con afirmar que parece poco probable que los crímenes de Robert pasaran desapercibidos para todos sus asociados. Y si David realmente se estaba haciendo la vista gorda, podría no ser la primera vez que veía cómo un miembro de su familia acababa con la vida de alguien. Hay una página más trágica del álbum de recortes de la familia Pickton. Vamos a echarle un vistazo antes de terminar hoy. Esta nos lleva hasta la década de 1960, una historia de origen de uno de los miserables delincuentes de hoy, lo que nos brinda otra perspectiva de la problemática crianza de los hijos Pickton. En un artículo para el Toronto Star en 2007, la periodista Stevie Cameron investigó algunos de los rumores que habían surgido alrededor de la problemática familia a lo largo de los años. La historia central del artículo se obtuvo de uno de los amigos cercanos de Robert, quien confió a él en la década de 1990. El 16 de octubre de 1967, David Pickton acababa de obtener su licencia de conducir y decidió sacar el camión de su padre para dar un paseo por la noche. Mientras conducía por una carretera cerca de la granja, accidentalmente atropelló a uno de sus vecinos, Tim Barrett, un niño de 14 años. David regresó corriendo a casa para contarle a su madre y luego volvió al lugar del accidente con él. En lugar de llamar a una ambulancia, al parecer, ella decidió que sería mejor para la familia deshacerse del niño, así que lo empujó angustiada hacia una zanja, a unos 3 metros del costado de la carretera, y simplemente lo dejó allí. Dave tuvo que intentar encubrir lo sucedido llevando el automóvil a un mecánico para reparar el daño en la parte delantera. No fue hasta el día siguiente que encontraron a Tim. Un vecino lo había visto caminando por la carretera antes y se ofreció a ayudar a sus padres a buscarlo. Fue su padre quien encontró el cuerpo. Su hijo se había ahogado en el agua en el fondo de la zanja. Sus lesiones eran graves, pero no mortales. Tenía fractura de cráneo, pelvis fracturada y hemorragia craneal. Si lo hubieran llevado al hospital, probablemente se habría recuperado por completo. El expediente juvenil de David está sellado, por lo que no sabemos si recibió algún castigo por su papel en la muerte de Tim Barrett. Louise Pickton no enfrentó ninguna consecuencia, ya que nadie pudo demostrar que ella había movido al niño hacia el agua. Sin embargo, se convirtió en conocimiento común en el vecindario que ella tenía cierta participación en la muerte. Si la historia es cierta, parece que los antecedentes criminales del clan Pickton preceden a Robert y David. Si este último realmente estuvo involucrado en el primero de sus encubrimientos de asesinatos siendo tan joven, tal vez hacer la vista gorda ante los actos de su hermano no habría sido tan difícil después de todo. Esto concluye nuestra visita de hoy al amigable vecino del norte de América.
Comenzamos con un terrible relato de cómo Robert Pickton asesinó y desmembró hasta 49 víctimas antes de alimentar con sus restos a sus cerdos, y terminamos con el perfil de uno de los clanes más moralmente cuestionables en la historia criminal canadiense. Ahora el peor de ellos está afortunadamente tras las rejas, y la granja donde llevó a cabo sus horribles asesinatos, estilo película de terror, ha sido pavimentada. En su lugar, ahora se encuentra un centro comercial. Es deprimente que Robert haya podido continuar su reinado de terror durante tanto tiempo sin ser capturado. Puedes creer que fue resultado de encubrimiento si quieres, pero lo más probable es que todo este desastre sea resultado del mismo viejo problema social que se repite una y otra vez. Personas extremadamente vulnerables que no reciben las protecciones que desesperadamente necesitan. Pickton se aprovechó del anonimato de sus víctimas, confiando en el hecho de que nadie, ni siquiera sus familias, la policía o un transeúnte, les importaría lo que les hizo. Tristemente, tenía razón. Una y otra vez, la policía no trató la violencia contra estas mujeres con la urgencia y seriedad adecuadas. Y más mujeres murieron a causa de ello. Aparte de eso, lo único que podemos destacar hoy es que la próxima vez que te inviten a un espantoso matadero de montaña, hazlo sensato, toma unas copas, haz contactos o ya sabes, mantente lo más lejos posible. Tú decides. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,